Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Amigos y amigas, en esta ocasión me gustaría hablar sobre una cuestión que yo al menos considero muy importante, y es el intento, o mejor dicho, el anhelo de combinar la computación y las humanidades. Ya hace un tiempo yo dediqué algún episodio de este podcast a la filosofía de la computación. También he grabado algunos vídeos sobre el tema en mi canal de YouTube. Pero más que hablar sobre filosofía, que es un tema muy importante para mí, porque la filosofía de la computación en particular te permite tocar y sobrepasar los bordes de la misma computación, accediendo a temas que uno como profesional técnico muchas veces no tiene la oportunidad de estudiar. Por ejemplo, temas éticos, por ejemplo, temas de ontología, de epistemología, de metodología, todo ese tipo de cuestiones que no tienen una solución técnica, sino más bien conceptual, en sentido de dar claridad a todos los conceptos que ocupamos día a día. Pero en este episodio, más que hablar sobre filosofía de la computación, quiero hablar sobre algo más general, incluso que la filosofía, y que tenga alguna utilidad práctica para alguna persona que está dando alguna clase de programación o de algún tema de informática, o también para una persona que está aprendiendo sobre estos temas. Entonces, a continuación voy a enumerar algunos puntos que yo considero relevantes en este camino de unir las humanidades a la computación. Punto número 1. Añadir un contexto histórico. Este tema tiene que ver con que cuando uno comienza a aprender sobre cualquier cuestión técnica, por ejemplo, un algoritmo, una herramienta en particular, algún lenguaje de programación, algún sistema operativo, muchas veces, en la mayoría de las veces, los profesores no te dan un contexto histórico sobre por qué nació esa herramienta, quién la hizo, qué había antes de esa herramienta o de ese algoritmo. O sea, la idea es añadir esa información histórica, dar rostro a los conceptos para que ese concepto que te están enseñando se genere una red de ideas alrededor de él que te permita profundizar mucho más sobre él mismo. Esto podría ser para algunos, incluso podrían considerarlo como una pérdida de tiempo, porque si estás emocionado aprendiendo algún lenguaje de programación, ¿por qué te iba a entusiasmar detenerte por algún momento y estudiar la historia de ese lenguaje? Bueno, yo opino que es muy importante porque primero afianza tu memoria, primero profundiza también el concepto que estás aprendiendo y te da un sentido, te da un mayor trasfondo sobre la cuestión que estás utilizando, porque muchas veces uno aprende algo y realmente no sabe por qué lo está aprendiendo. Y entender por qué, por ejemplo, algún lenguaje o algún algoritmo surgió, por qué motivo, quién lo hizo, en qué país lo hizo, un poco la biografía de esa persona, todo ese tipo de cuestiones, yo creo, considero que es un primer paso para unir el aspecto humanístico en la informática. Yo creo que empezar a dar ese trasfondo, esa noción histórica de la informática, donde no tan solo veamos nombres de herramientas, sino que también aparezcan personas, aparezcan eventos, aparezcan ciudades, aparezcan problemas, aparezcan anécdotas. Eso para mí es fundamental. Y creo que ese es el primer paso para empezar a unir las humanidades con la informática. ¿Por qué?
Porque la computación hoy en día y a donde vamos encaminados ya por la inteligencia artificial, muchos de los software que vamos a empezar a construir ya van a tener un impacto mucho más directo sobre el ser humano. Y eso implica que nuestro conocimiento sobre la computación y sobre la importancia que tiene la computación en nuestra sociedad va a ser mucho mayor de lo que es hoy. Y tener una formación humanística es fundamental para eso. Tener, tener conocimiento sobre los sucesos de nuestro pasado nos van a hacer comprender mucho mejor nuestro presente y también no ser tan fanático o crítico con la tecnología, o dicho de otra manera, tecnófobo o tecnófilo, pues siempre la cuestión está en el punto medio. El punto número 2, el valor del lenguaje natural. Esto antes, quizás hace un año, hace 2 años, quizás no era tan obvio, o sea, intentar comprender mejor el lenguaje que usas a diario, en este caso el español, no tan solo para hablar, sino que también para escribir. Pero ahora se ha vuelto mucho más evidente con los chats inteligentes como ChatGPT, donde tienes que expresar de manera muy explícita el prompt, ¿no? La entrada, para que te dé un mejor resultado. Entonces, el comprender mejor nuestro lenguaje, no digo en este caso ser un lingüista, ¿no? Pero sí tener ciertas nociones de gramática, sintácticas, semánticas de un lenguaje natural, sin duda nos va a hacer mejores informáticos. Y ese también es otro punto de entrada a esta simbiosis entre la informática y las humanidades. Poder entender mejor nuestra herramienta que nos transforma en una especie que nos diferencia de otro tipo de animales. El lenguaje es fundamental, ¿no? Así que yo recomiendo investigar sobre temas lingüísticos asociados a la computación. Quizá voy a dedicar otro episodio a ese tema, pero sí darle esa importancia al cómo escribimos, a cómo hablamos, porque ya los sistemas informáticos van a empezar a ocupar cada día más procesamiento del lenguaje natural. Y eso es inevitable. Entonces, el punto final, el punto número 3, ampliar la interdisciplinariedad. Al igual como ocurre con la filosofía, que es una área que puede abarcar prácticamente cualquier tipo de conocimiento, la computación va avanzando a algo muy similar, pero desde el punto de vista más tecnológico, en el sentido de que la computación sirve de soporte, de ayuda, también de mejora y de descubrimiento para otras áreas del conocimiento. No tan solo en la ciencia, también en las humanidades y en las artes se ha visto que la computación puede servir de utilidad, incluso también para los filósofos. Entonces, la computación va a ser algo que va a estar en todas partes. Y como va a estar en todas partes, ampliar la parte interdisciplinaridad es fundamental, porque entender otras áreas del conocimiento es fundamental, sobre todo porque las humanidades tienen eso. Las humanidades tocan muchas áreas, por ejemplo, la filosofía, la sociología, la historia, la antropología, la politología, la filología, la geografía, la estética, la teoría del arte, la música, bueno, todo ese tipo de cuestiones que están muy asociadas a las humanidades. Uno tiene que tratar de aprender de ese mecanismo de aprendizaje que tienen los humanistas y tratar de que los informáticos pudiéramos alcanzar algo similar. Es decir, ese cuerpo de conocimiento, esa amplitud, salirse un poco del código como tal y ver mucho más allá al aspecto social es para mí, punto, es quizá el más importante de todos. Es decir, darle un desarrollo integral a un informático. No tan solo añadiendo una asignatura de ética, ¿no? O incorporando alguna asignatura a la malla curricular, sino que en toda la malla curricular o en todo el curso de vez en cuando aparezca algo sobre el arte, algo sobre la música, algo sobre la historia, en cómo conectamos la computación a esas áreas, porque eso te abre todo un abanico más de posibilidades. Y yo creo que inevitablemente, indudablemente, vamos ya hacia allá. Yo creo que el fin último de la computación es
reducirse su importancia como una carrera independiente para transformarse en algo que es transversal, que está en todas partes. Y para eso, sin duda, tomar el ejemplo de las humanidades y que se cree ese entrelazamiento entre las humanidades y la computación. Yo creo que ese es el gran objetivo. Porque si la informática sigue creando tecnólogos desde el punto de vista más negativo, o como yo le digo también el informático de carrera, que es simplemente una persona muy especialista que solamente ve la pantalla, su monitor y nada más, creo que la calidad del software al final se va a ver afectada y con los sistemas de inteligencia artificial que cada día más van a ser asistentes nuestros, si no sabemos ocuparlos, si no nos preocupamos tampoco de temas sociales, de relacionarnos con las otras áreas del conocimiento donde nuestras técnicas, donde nuestras tecnologías, donde nuestras metodologías van a ser incorporadas, si no podemos nosotros interactuar de manera adecuada con esas otras áreas del conocimiento que en gran parte son áreas de humanidades, estamos perdidos, estamos en sentido, no vamos a hacer un gran aporte, va a haber un conflicto ahí. Por tanto, que la computación, la informática avance a ser mucho más amplia, mucho más general, como una especie de filosofía, pero desde el punto de vista tecnológico, es sin duda la gran oportunidad. Yo creo que el gran logro de la computación va a ser su final. Es decir, si esta área que conocemos hoy en día como computación llega a desaparecer, es porque ya se ha vuelto parte de la sociedad, del ser humano, y ya no hay nada más que hablar de ella, porque ya es implícita en sí misma. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio reflexión. Nos vemos.